Hola, ¿qué tal mis amigos? Nuevo video desde Anderson Pérez. Señores, vamos a estar hablando un poquito por aquí de un tema que definitivamente debemos estar tocando constantemente, porque cuando ya pensábamos que todo este tema de Andy Cruz, la Federación Cubana de Boxeo y todo lo que hemos venido hablando desde hace algún tiempo por aquí ha terminado, o al menos en pausa, por fin de año, señores, hay una entrevista, y lo voy a mostrar en el canal de Boxeo de Colombia, con Jerry Saldívar. Señores, Jerry Saldívar. ¿Quién es Jerry Saldívar? Jerry Saldívar es básicamente es el promotor de los domadores de Cuba en el boxeo profesional, como él mismo lo dice en su entrevista. Yo básicamente aquí lo que voy a hacer es responder algunos puntos que vi en la entrevista. Lo primero que tengo que decir de la entrevista es que es una entrevista que no es actual. Es una entrevista que la acaban de colgar hoy en el canal de YouTube de Boxeo de Colombia, pero es una entrevista vieja. Es una entrevista de hace 2 meses y es lógico, cualquiera que no esté en el mundo del boxeo puede pensar que la entrevista es actual, pero cuando ustedes la vean se van a dar cuenta que es una entrevista que tiene ya algún tiempo. Lo que no la habían publicado, o si la habían publicado, yo al menos no la había visto. Pero como a mí, todo lo que tiene que ver con el boxeo cubano me interesa y hablo de boxeo cubano, yo voy a hablar sobre esa entrevista. No voy a hablar del entrevistador, al menos solamente en uno de los puntos que tocó, que eso sí es algo que quiero dejar bien claro por aquí, porque hay veces que los cubanos solamente decimos una sola parte de la historia, la gente se entiende otras cosas. Y yo creo que es importante definir el término de exilio, algo que parece que no tiene claro o no tenía claro el entrevistador en ese momento, pero yo se lo voy a dejar clarito por aquí. Ahora, básicamente, lo que yo quiero responder en este live, y espero, señores, que lo compartan, porque yo creo que hay algunas cosas aquí que aclarar, sobre todo cuando se habla del boxeo profesional cubano, con todo este arroz con mango que se ha formado ahora, los que están dentro de Cuba, los que están fuera de Cuba, los que boxean con la federación, los que han tenido que coger una lancha, los que han tenido que cruzar fronteras para boxear profesional. Y yo creo que nosotros tenemos que ser claros y concisos a la hora de hablar de estos temas, ¿no? Y obviamente el entrevistador hace su trabajo, el entrevistado responde de acuerdo a lo que cree y piensa, pero no siempre está 100% correcto, señores, y voy a estar reaccionando a las palabras de Jerry Saldívar en esa entrevista, que como yo estaba diciendo es una entrevista que tiene algún tiempo ya de realizada, y definitivamente creo que es interesante responder. Bueno, el primer tema que se empieza abordando en la entrevista es el impacto que tuvo, cómo los boxeadores cubanos se inmiscuyen o se insertan en el boxeo profesional. Y yo creo que mucha gente, probablemente por desconocimiento, y me refiero a las grandes cadenas que son las que manejan probablemente los estados de opinión pública en diferentes lugares del mundo, lo reconocieron como una gran noticia en aquel momento. Y obviamente, un fuerte abrazo para mi hermano Ligero Pesado Boxing. Un fuerte abrazo para mi hermano Ligero, para Víctor también, que siempre está por ahí mirándonos, Alexis Cruz Ortueta. Un fuerte abrazo a todos, pero simplemente voy a estar reaccionando a las palabras de Jerry Saldívar, quien es el que mueve los hilos, el que promueve a los boxeadores cubanos que boxean desde el lado de la Federación Cubana de Boxeo. Bueno, esta noticia se anunció con bombos y platillos. El problema es el siguiente, ¿no? Jerry Saldívar en la entrevista dice que fue un gran impacto porque el boxeo profesional en Cuba y todo lo demás. Señores, lo primero que hay que dejar claro, es que el boxeo profesional en Cuba, después de 1959, los que llegaron al poder, Fidel Castro y su banda, abolieron el deporte profesional. Y de ahí se fue el boxeo profesional. Esa es la realidad. Eso no es que Cuba, que va a regresar al boxeo profesional porque nosotros ahora es que entendemos. No. El boxeo profesional lo extirparon de raíz en Cuba. Y ejemplos claros como el propio Mantequilla Nápoles tuvo que irse de Cuba a boxear profesional y los mexicanos lo adoptaron. Pero el boxeo profesional en Cuba lo extirparon
en 1959. O sea, que no vengan a decir ahora de que el boxeo profesional en Cuba, que nosotros lo retomamos. No, 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 no. El discurso es que en Cuba, después de 1959, extirparon el boxeo profesional. El que no lo sabe, el que no lo conozca, que tenga la idea clara de que eso fue lo que sucedió en el caso de Cuba con el boxeo profesional. Otra cosa que se refiere, ¿no?, cuando se habla de la transición de los boxeadores cubanos hacia el boxeo profesional, los boxeadores cubanos que boxean desde la federación, y se habla de la Serie Mundial de Boxeo. Señores, la Serie Mundial de Boxeo fue una opción a la decadencia que tenía el boxeo amateur en ese momento. Eso fue la Serie Mundial de Boxeo, que nunca se hizo con la proyección de que los peleadores cubanos se insertaran a boxear profesional. Recuérdenlo, o sea, porque en aquel momento no había tanto plan en ese sentido. Yo lo que creo es que la AIBA estaba tratando de reformarse, y dentro de toda esa reforma estaba tratando de hacer el boxeo amateur mucho más atractivo para los fanáticos. Entonces pusieron dinero y entonces en toda esa cruzada comienza la Super Serie Mundial de Boxeo, que es o que fue en aquel momento semiprofesional. No era que Cuba, porque si hubiese sido solamente Cuba no puede tener ninguna idea en ese sentido, o no podía en aquel momento tener una idea en ese sentido, porque Cuba estaba en contra de todo lo que era el deporte rentado, señores. Pero se abrieron algunas aristas, se abrieron algunas cosas, y a mí no hay que me haga cuento, porque yo he seguido el movimiento deportivo cubano por siempre, además de que lo estudié. Lo que sucedió fue que se comenzaron a abrir puertas en diferentes aspectos del deporte profesional, y habían cubanos que iban afuera a jugar, por ejemplo, balonmano. Habían cubanos que jugaban basquetbol organizado. O sea, recuerdo la selección cubana casi en pleno de baloncesto jugando profesional en Argentina. ¿Entiendes? Entonces, el boxeo profesional forma parte, la Super Serie Mundial de Boxeo forma parte de eso, pero no forma parte de un plan. ¿Por qué? Porque el boxeo y el béisbol en Cuba siempre han sido politizados como los dos estandartes más grandes que tiene Cuba que mostrarle al mundo en cuanto a deporte. O sea, la Super Serie Mundial de Boxeo fue una idea de la AIBA para reinventarse y ser más atractivo el boxeo en su conjunto, más no fue una idea de Cuba. Y eso, Jerry Zaldívar se lo mete por los ojos a la gente, pero a este que está aquí, y probablemente a los cubanos que me escuchan, no se dejen engañar con eso, con que el boxeo cubano se preparó para hacer la transición al boxeo profesional por la Super Serie Mundial de Boxeo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Otra de las cosas que se abordaron en esa entrevista, que la pueden ver y le voy a dar su pauta porque está en Boxeo Colombia, ahí lo tiene ahí Boxeo Colombia, fueron los objetivos que, según Jerry Zaldívar, este hombre que promueve los peleadores cubanos dentro del boxeo profesional, los objetivos para el boxeo profesional cubano, pero los que están representados por la Federación Cubana de Boxeo. El primer objetivo es el desarrollo deportivo. Señores, yo entiendo que sí, puede haber un desarrollo deportivo cuando tú boxeas a un nivel un poco más alto. Ahora, ¿qué desarrollo deportivo implica? ¿Qué desarrollo deportivo implica boxear contra peleadores en México que definitivamente sabemos que no están al nivel de los peleadores cubanos? ¿Qué desarrollo deportivo implica eso? ¿Qué desarrollo deportivo implica que los peleadores que están boxeando profesional desde la Federación Cubana de Boxeo tienen 2 y 3 ciclos olímpicos? Porque yo no veo ninguna figura nueva boxeando como profesional. Son los mismos: Lázaro Álvarez, Giovanni Beitía, Julio César La Cruz, Arlen López, o sea, los mismos de siempre. O sea, esto no es ningún desarrollo, la verdad. Esto no es ningún desarrollo. Entonces, él pone como los objetivos, ¿no?, el desarrollo del boxeo. ¿Pero qué desarrollo? Si estás poniendo a los mismos boxeadores. Ahora, si tú me dices a mí que tú traes a 2 santiagueros que tienen 17 años, traes a 2 guantanameros que tienen 17 años, traes a un avileño bueno, a 4 camagüeyanos que son jóvenes, y los pones a boxear profesional, yo te digo, eso fomenta el desarrollo. Pero cuando tú estás poniendo a los mismos peleadores que tienen 2 y 3 ciclos olímpicos, eso no genera ningún desarrollo. Eso es una mentira brutal de Jerry Zaldívar. El segundo objetivo al que se refiere es al impacto económico para los atletas. Y vamos,
Ahí en la entrevista dice que el 80% lo cobra el peleador. Esos son los estatutos del movimiento deportivo cubano. El 15% para otro tipo de técnicos y médicos que trabajan con ese personal, gente capacitada. Y un 5% también para, o sea, lo dividen así, 80, 15% y 5%, que es el 100% de la bolsa y que él es el que los paga. Ahora, hay dos puntos interesantes aquí. ¿Por qué? Si ustedes pagan así, pagan también. Este año ha sido uno de los años donde más boxeadores cubanos han emigrado al exterior. Incluso a la Federación Cubana, de un palo, se le fueron a 3 boxeadores los que tenían viajando. Se fue Billy Rodríguez, que en una entrevista abierta dijo que se fue porque en Cuba no lo trataban bien y no tenía las condiciones ni tenía las cosas para vivir de manera digna en Cuba. Eso lo dijo Billy Rodríguez, eso no lo estoy diciendo yo. Se fue Osbel Caballero, que en esa entrevista hablan de Osbel Caballero y obviamente es cuando tú te das cuenta que es una entrevista vieja, porque en aquel entonces Osbel Caballero fue a pelear a Colombia y después te das cuenta que, bueno, Osbel Caballero fue uno de los que se fue también, ¿no? O sea, que básicamente, si tú le estás pagando bien a tus atletas, ¿por qué se van? O sea, si todo está bien y el impacto económico de los atletas es espectacular, ¿por qué los atletas se tienen que ir? Además, te digo otra cosa. Y esto básicamente no tiene que ver con The Golden Ring, pero tiene que ver con la Federación Cubana. Y es que todavía los peleadores cubanos no han cobrado las bolsas del pasado mundial, donde el oro cobraba $100,000, la plata cobraba $50,000 y el bronce $25,000. Entonces, tú le estás diciendo a la gente, Jerry Zaldívar, que el peleador cubano recibe su dinero en su totalidad. Ahora, ¿de qué manera se puede asegurar que el peleador está recibiendo ese dinero cuando está el precedente de que la Federación Cubana de Boxeo le debe a los boxeadores todo lo que recibieron en el Mundial de Boxeo pasado? Que el oro cobraba $100,000. Yo vi a Lorenberto Alfonso, un cubano que boxea por Azerbaiyán, con el cheque de $100,000 en su mano. Eso no sucedió con los peleadores cubanos. Esa es la realidad. Eso es lo que ustedes tienen que decir, aunque yo sé que esta parte no le toca a Jerry Zaldívar, pero él dice que, o sea, que él trabaja con la Federación Cubana de Boxeo. Trabajas con la Federación Cubana de Boxeo, que cuando boxean de tu lado, sí son seguros y le dan el dinero a los peleadores, pero cuando la Federación Cubana de Boxeo envió a sus peleadores al Mundial, esos muchachos todavía no han cobrado su dinero. Y entonces es con la misma federación que Jerry Zaldívar hace negocio. Eso es una locura, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas o otro de los objetivos que habla Jerry Zaldívar en esa entrevista es en crear una nueva camada de boxeadores. Señor, era lo que yo decía ahorita. ¿Qué camada de boxeadores usted va a crear si usted lleva a boxear profesional a los mismos peleadores que ya no dan más? Giovanni Beitía está para que se retire. Lázaro Álvarez tiene 3 ciclos olímpicos. Julio César Lacruz tiene 3 ciclos olímpicos. Arlen López todavía va por ahí, pero ya. Entonces, ¿de qué manera tú fomentas que el talento nuevo se motive si tú llevas a los mismos de siempre? Ahora, pero te digo más. Se quedaron 3 peleadores en Alemania. Se quedaron 3 más en Venezuela. ¿Por qué se quedan? ¿Por qué se quedan? Porque saben que no tienen chance. Entonces, ¿de qué manera tú te vas a sentar frente a una cámara y con un micrófono a decir de que esto, de que el boxeo profesional fomenta el desarrollo de la nueva camada de boxeadores? Eso no es cierto. Eso es mentira. Eso no es cierto. Porque uno ve que periódicamente siguen viajando y siguen boxeando profesional los mismos peleadores. Otra de las cosas que decía Jerry Zaldívar en esta entrevista es que en Cuba nunca se vio boxeo profesional. Obviamente, en Cuba nunca se vio boxeo profesional, nunca se vio grandes ligas, nunca se vio nada de eso, porque estaba vetado. Desde hace un tiempo para acá es que se comenzaron a abrir las transmisiones, pero cuando yo estaba en Cuba, por ejemplo, en Cuba nunca, en la televisión, nunca, ni por equivocación, pusieron un round de boxeo profesional. Nunca. Eso iba en contra de todo. Nunca pusieron un par de innings de béisbol profesional. Ahora sí lo transmiten. Pero fíjate, transmiten béisbol y no transmiten boxeo profesional en la televisión cubana. Ahora, si pelean los domadores, sí. Si pelean los domadores, sí. Obviamente, The Golden Ring tiene un contrato con ESPN y de ese dinero de Golden Ring hace su ajuste y le da un porcentaje a la Federación Cubana de Boxeo. El propio Jerry Zaldívar lo dice en la entrevista. Pero no digas
que ahora se ve boxeo profesional en Cuba y que antes no se veía. Antes no se veía porque estaba prohibido Jerry Zaldívar. Y a mí me gustaría que algún día este tipo se sienta a hablar con alguien que le pueda hacerle un par de preguntas, que le pueda decir sus cosas en la cara. Jerry Zaldívar, yo te invito a mi programa. Jerry Zaldívar, yo te invito a mi programa. No para que tú hables con fulanito ni con menganito, para que hables conmigo en mi programa. Porque conmigo va a ser un poco más dura la cosa. Conmigo el mambo es distinto. Porque eso tú se lo puedes decir a un colombiano. Pero a un cubano tú no le puedes decir que en Cuba nunca se vio boxeo profesional. Cuando tú me digas eso, yo te voy a responder. En Cuba nunca permitieron que los cubanos que están dentro de Cuba, amantes del deporte, vieran el boxeo profesional, porque nos tenían ciegos y engañados. Ese cuento tú se lo puedes meter a la gente. Y ese cuento, cuando tú vayas a ESPN y te entrevisten o te entreviste el otro, tú puedes engañar a esa gente. Pero hay cubanos a los que nunca vas a poder engañar. Hay cubanos a los que nunca vas a poder engañar. Y hay cubanos con los que nunca te vas a poder sentar a conversar porque tú sabes que te van a hacer las preguntas que tú no quieres que te hagan. Jerry Zaldívar. Y compartan esta directa, señores, para ver si Jerry Zaldívar la ve y me contesta o me llama por teléfono, porque él a cada rato me escribe para enviarme un par de fotos de dos boxeadores. No. Siéntate con nosotros a hablar en vivo en el Boxeo Urbano Network. Porque dale una entrevista por allá, una entrevista por acá. Déjate de abuso, hermano. Esa gente no sabe la realidad. Esa gente no sabe la realidad. Esa gente no sabe lo que pasa en Cuba. En Cuba no fue que nunca se vio boxeo profesional. Las cosas hay que decirlas como son. En Cuba no permitían ver ni Grandes Ligas, ni NBA, ni boxeo profesional. Eso estaba vetado en Cuba. En Cuba el deporte profesional era prácticamente un sacrilegio, era imposible. La gente tenía que escucharlo por el radio. Yo escuchaba la MLB con 11 años, yo la escuchaba por el radio, porque en Cuba no la ponían. Y tú el que me conoce a mí lo sabe, que yo escucho béisbol de Grandes Ligas, que tengo 11 años por la radio. Yo escuchaba la WQA, la 1140M, la escuchaba yo en Cuba, escuchaba todos los juegos de los Marlins ahí. A mí que no me dan cuento. Entonces Jerry Zaldívar se sienta con este tipo de gente y le coge y le cae mentira. Y le dice eso. Otra cosita de las que hablaron ahí en esa entrevista, dice el propio Jerry Zaldívar que lleva más de 10 años trabajando con Cuba, representando al boxeo cubano a nivel profesional. Quiero decirles lo siguiente. En el caso de Andy Cruz, este es el mismo que representa los intereses de la dictadura fuera de Cuba. Le va a dar el release a Andy Cruz para que Andy Cruz haga una carrera digna y defienda a su familia y ayude a su familia en Cuba. ¿Lo hará este señor? Porque él dice que él es el que representa a los boxeadores cubanos fuera de Cuba, pero que lo hace todo en comunicación con la dictadura cubana. ¿Lo hará Jerry Zaldívar en el caso de Andy Cruz, que lo que quiere es boxear? Bueno, eso hay que verlo. Eso hay que verlo, porque él dijo que tomaban las decisiones en conjunto con la Federación Cubana que pertenece a la dictadura cubana. Esa es la realidad. Otra de las cosas de las que habló Jerry Zaldívar, y es que está bien informado, y dice que ellos hicieron un análisis de 40 boxeadores profesionales cubanos que están fuera de Cuba, que no boxean para la federación, y que muchos de ellos no debutaron contra invictos y no sé qué. Señores, no es lo mismo debutar en Estados Unidos como boxeador profesional que debutar como debutaron los domadores de Cuba en México. Probablemente los peleadores tenían récord positivo, pero todo el mundo sabe la calidad de los boxeadores que han enfrentado los domadores de Cuba en su debut. Son peleadores clase F o H o Z. Esa es la realidad. Aquí en Estados Unidos se maneja el boxeo de otra manera, más allá de que la mayoría de los peleadores cubanos tienen serios problemas de manejo, tienen algunos problemas de promoción y todo lo demás, pero hay una diferencia grande. El peleador cubano que boxea lejos de la Federación Cubana de Boxeo es un ser humano libre y probablemente no tenga que ver con el boxeo, pero cuando tú eres un ser humano libre eso te da un plus. Los peleadores cubanos que boxean representados por la Federación Cubana de Boxeo y por este señor no son seres humanos libres, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y obviamente ellos hacen estos análisis, incluso mencionan a Robesi, Jerry Zaldívar menciona a Robesi Ramírez, a David Morel y a toda esa gente ahí en la entrevista, ¿no? Pero obviamente la entrevista, no la entrevista, yo diría que la retórica de Jerry Zaldívar tiene una intención, ¿no? Porque ellos hicimos un estudio así, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero como una persona
que entiende de boxeo sabe que hay peleadores que nacieron aquí en Estados Unidos que van a construir carreras en México. ¿Y quién me puede decir a mí que eso no es cierto? Hay peleadores que nacieron aquí en Estados Unidos que van a México a hacer sus 3, 4 primeras peleas. Eso es cierto, porque en México tú te puedes encontrar 20 campeones mundiales, pero te puedes encontrar también peleadores de muy baja calidad. Y eso es una realidad, y eso tú lo sabes, Jerry Saldívar. Eso tú lo sabes. ¿Y a dónde ponen a pelear los peleadores cubanos? En Argentina, allá, peleadores que no tienen nivel. O sea, no que en 3, 4 meses nosotros le hacemos unas cuantas buenas peleas contra nadie, porque un nivel sólido los peleadores cubanos que están boxeando profesional no han enfrentado, y eso es una realidad, ¿no? Eso es una realidad. Ya casi estoy terminando porque, bueno, aquí hablaron del pago, hablaron de algunas cosas y, bueno, hablábamos también de lo que fueron los inicios o qué fue lo que sucedió con el boxeo profesional en Cuba cuando llegaron los comunistas, o sea, cuando llegó Fidel y toda esa gente que abolieron el deporte profesional y todo eso. Ahora, este es uno de los últimos puntos que voy a tocar en esta directa, ¿no? Es uno de los últimos puntos que voy a tocar en esta directa. Le quiero mandar un fuerte abrazo a Marcel Vardés. Fuerte abrazo a mi hermano Marcel Vardés. Este es uno de los últimos puntos que voy a tocar en esta directa, ¿no? En esa entrevista se habló del exilio cubano y se dijo con palabras textuales. El entrevistador dijo de esta manera, y me refiero a Boxeo Colombia. Entonces pueden buscar ahí, le voy a dar pauta a la entrevista, vayan a Boxeo Colombia y buscan la entrevista con Jerry Saldívar. Una entrevista que es vieja, ellos la ponen ahora, pero yo entiendo cuál es el sentido por el cual ponen esa entrevista ahora, ¿no? Yo entiendo cuál es el sentido por el cual ponen la entrevista ahora, pero es algo que está totalmente fuera de lugar, señores. Pero el entrevistador dice, o sea, alguien que va a Miami o que vive en Miami y entrevista a peleadores cubanos que viven en el exilio. Alguien que vive en una comunidad donde viven cientos y miles de exiliados cubanos. O sea, una persona que vive en ese tipo de sociedad, que conoce todo el trabajo que se pasa en Cuba, tiene los santos cojones de sentarse y decir, con estas palabras, eso está en la entrevista, pueden ir a buscar la entrevista. El exilio cubano friega la vida. Eso lo pueden ir a buscar. O sea, ¿qué sabes tú si el exilio cubano friega la vida o no? El exilio cubano no le ha fregado la vida a ningún boxeador, hermano. El exilio cubano no tiene la culpa de la desdicha y la pobreza de la cual viven los peleadores en Cuba, que tienen que irse de Cuba en bote, en lancha, por frontera y por donde sea. O sea, ¿cómo tú vas a decir que el exilio cubano friega la vida? Esa entrevista está en Boxeo Colombia. Váyanlo ahí. El amigo de Willy Suárez. Vayan y véanlo. O sea, es una locura decir que el exilio friega la vida de... No, el exilio cubano no tiene culpa de nada. El exilio cubano son un cúmulo de cubanos que incluso dijo el exilio de Miami específicamente, de la ciudad donde él vive. ¿Qué es eso? O sea, exiliados somos todos. Yo vivo aquí en Vancouver, Washington, y yo soy un exiliado cubano. Yo me tuve que ir de Cuba. O sea, ¿cómo tú vas a decir que el exilio cubano la friega? Eso es lo único. O sea, a mí la entrevista, todo lo que dijo Jerry Saldívar, yo con eso está bien, yo le descargo a Jerry Saldívar. Pero como tú, que entrevistas a peleadores que se han tenido que ir de Cuba, que has hablado con Ugá, que has hablado con Lara, que has hablado con Río, que tú los conoces a todos los que se han tenido que ir de Cuba, ¿cómo tú vas a decir que el exilio lo friega? Si esos peleadores que tú entrevistas forman parte del exilio, brother. Tú, Marco Boxeo Colombia, para decirte tu nombre, no te metas donde tú no das pie. No te metas donde tú no das pie. Que tú no puedes decir que el exilio la friega, hermano. Porque esos peleadores que están aquí hoy, en el exilio, tuvieron que irse huyendo de Cuba porque no tenían las posibilidades y no tenían las cosas buenas de las cuales tu entrevistado estaba diciendo que ellos le están dando a los boxeadores ahora en Cuba. ¿Qué locura es esa? De tú estás diciendo que el exilio de Miami, porque así lo dijo, que el exilio de Miami lo friega. En primer lugar, el exilio no solamente en Miami, hay cubanos exiliados en cientos de ciudades por todo el mundo. O sea, ¿qué es eso? Entonces, después son los mismos que dicen que no mezclen la política con el deporte, porque la política es una cosa y el deporte es otra, hermano. Si tú has mencionado el exilio. En primer lugar, tú lo que deberías es respetar al exilio cubano, de los cuales los boxeadores cubanos, esos que se han ido de Cuba, forman parte.
Entonces, yo no entiendo qué tipo de querer hay con los boxeadores cubanos que están aquí en Cuba cuando esos boxeadores cubanos, yo me imagino que Yordenis Jugado vaya a ver esa entrevista. Yo me imagino que Gustavo Trujillo vaya a ver esa entrevista. Yo me imagino que algunos cubanos vayan a ver esa entrevista y específicamente vayan a esa parte donde dice que el exilio cubano la friega. O sea, que friega el exilio cubano. Si esos peleadores se van de Cuba porque allá no tienen oportunidad. ¿Qué es eso? O lo hizo para congraciarse con Jerry Saldívar. Eso, Marco, tú lo hiciste para congraciarte con Jerry Saldívar. Porque al final del día, tú sabes bien que pueden decir que le dan el 80% a los peleadores, pero te recuerdo, los peleadores cubanos que fueron al mundial todavía no han cobrado su dinero. Y entonces tú estás diciendo que el exilio friega la vida. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso está en la entrevista. Que el exilio cubano friega la vida. El exilio cubano, definitivamente yo respeto, no solamente a todos los exiliados cubanos, yo respeto, por sobre todas las cosas, a todo el exilio, a todos los cubanos que viven en Miami, que están en contra de la dictadura. Esa es la verdad. Entonces viene alguien para congraciarse con alguien que se presta para que al mismo Andy Cruz lo tengan preso en un contrato y le dice esto a Jerry Saldívar. No, porque yo sé que el exilio cubano friega. Y alguien que anda por todos los gimnasios de Miami, entrevistando a los mismos peleadores que han tenido que irse de allá y que forman parte del exilio. Entonces, esas son las incongruencias que yo no entiendo. Pregúntenle a Marco de Boxeo de Colombia por qué en la entrevista él dice que el exilio cubano la friega. El exilio cubano no le ha hecho daño a ningún boxeador, ni le ha hecho daño a ningún boxeador en Cuba para que tenga que venir para acá, para Estados Unidos. El daño se lo han hecho en Cuba. Y la culpa es de la Federación Cubana de Boxeo. Porque incluso hasta teniendo un contrato firmado con The Golden Ring, los peleadores cubanos siguen yendo. ¿Qué denota eso? ¿Qué denota eso? Eso denota que el peleador cubano no le interesa tener un contrato ni con The Golden Ring ni con The Golden Ring. El peleador cubano lo que no quiere saber es de Cuba, porque sabe que ahí no se vive con las personas. Entonces, este Marco de Boxeo Colombia se pone a estarle tirando al exilio cubano. Hermano, usted está loco, usted no puede hablar del exilio cubano. Usted no puede hablar del exilio cubano. Porque esos mismos peleadores que tú entrevistas, al mismo Dorticó, al mismo King Kong Ortiz, a toda esa gente forman parte del exilio cubano. Y esa gente no están de acuerdo con lo que pasa en Cuba. Esta fue hace como 2 meses cuando Joel Caballero fue a pelear en Colombia, pero por alguna casualidad la pusieron hoy. Hace como 2 horas pusieron la entrevista. Y como a mí este tema de boxeo con política y todo eso, hay quien dice, no, yo no hablo de boxeo y política porque, no, yo sí hablo de eso. Yo sí hablo de eso. Y yo sí voy a atacar a todos los que decían, no, a mí lo que me interesa es que el boxeador salga adelante. Cabrón. Andy Cruz puede salir adelante ahora. Con un contrato que tiene firmado con The Golden Ring. Andy Cruz puede salir adelante ahora. A Andy Cruz lo trataron bien en Cuba. A Andy Cruz no lo hicieron grabar un video con un cuadro Fidel atrás. Cabrón. Y ahora tú te quieres hacer el defensor de Andy Cruz. Y el otro por allá con Jerry se habla del exilio cubano. Si eso es una cosa que él primero, yo creo que este señor lo que debe hablar es de los problemas, no solamente que hay en el boxeo colombiano, sino hablar del conflicto armado más largo de toda Latinoamérica, que son las guerrillas en Colombia, que muchas van y se esconden en Cuba. Por lo menos los jefes de estas guerrillas y de esta gente. O sea, hable de ese conflicto, pero no hable del exilio cubano. Que tú vives en Miami hace una pila de años, pero parece que tú no sabes la verdad de las cosas. O parece que a ti alguien te está tronchando la mente, o alguien te tiene la mente vuelta loca. Porque uno, cuando va a hablar de un tema y cuando se va a referir a gente que se ha tenido que ir de un lugar que ama, uno tiene que analizar bien y pensar bien qué es lo que dice. Tú no puedes decir que el exilio cubano la friega. Y eso está en tu entrevista, Boxeo Colombia. El exilio cubano no friega nada. Primero, tú tienes que respetar a todos los cubanos que se han tenido que ir de Cuba. Por estar congraciándote con Jerry Saldívar, que es otro que está prestado con la Federación Cubana, para explotar a los boxeadores cubanos. Que eso tú lo sabes también. Porque tú te pones malo cuando utilizan a los peleadores colombianos. Bueno, yo me pongo malo cuando no tratan bien a los boxeadores cubanos. En Cuba o aquí en Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos también le pongo el dedo a todos los que se quieren hacer los graciosos con los peleadores cubanos. A todos. Y tú sabes que yo lo digo. Hablo de los managers, hablo de los promotores y hablo de todo.
Porque a mí si no me pagan nadie. Yo aquí en mi plataforma digo lo que me dé la gana. Yo si no soy amigo fulanito, ni amigo menganito, ni amigo del otro. Yo aquí digo lo que me dé la gana. Vayan, vean la entrevista, está en Voceo de Colombia. Seguro que ahora la entrevista va a coger una pila de view. Pero vayan y veanla. Pero no solamente la vean. Pregúntenle por qué él dice que el exilio cubano la friega. Ahí les dejo la pregunta. Vayan y hágansela a él. Hágansela a él. Y si él tiene algo que decirme, que me abra el micrófono y que diga, vamos a sentarnos a hablar de esto. Porque él no puede hablar de un tema que desconoce. Él no. Cualquiera que se crea que sepa más de ese tema, que me diga a mí y nos sentamos a hablar de ese tema. De ese tema. Nos cogemos y nos sentamos a hablar. Ahí nos vemos, señores. Yo estoy seguro que ya le llegó un mensaje y yo estoy seguro que él me está mirando. Marquito, no digas que el exilio cubano la friega. Que los boxeadores cubanos que tú entrevistas y haces contenido para tu canal de YouTube forman parte de ese exilio y se tuvieron que ir de Cuba. Déjate de abuso, mano. Ahí nos vemos. Cuídense.